Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Asimismo, también hablaremos sobre el teorema de unicidad y existencia para este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, una ecuación diferencial de segundo orden está determinada por esta expresión. Es decir, será una función que va a depender de un término lineal t, digamos, aquí estamos determinando una función que depende de t, nuestra función y de t, bueno, vendría siendo y de t prima, o sea, derivada una vez, y y de t prima prima, o sea, estaría derivada dos veces. Recordemos que el orden de una ecuación diferencial estaba determinada por el número de veces, digamos, o por la expresión, digamos, que se encuentre con el mayor número de derivadas, ¿no? Aquí estamos hablando de ecuaciones de segundo orden, por lo tanto, la mayor expresión derivada aquí debería ser de orden 2. Bueno, en esta función, digamos, debe ser continua, ¿listo? De sus argumentos, digamos, de los elementos que la componen, nosotros podemos determinar o podemos escribirla de esta forma. Es decir, y' será igual a una función que va a depender de t, de y de t y y de t'. Bueno, eso lo podremos hacer aquí si hacemos un proceso de despejar, digamos, esa expresión allí. Bueno, la cual, digamos, intuitivamente nosotros podemos decir, aquí intuitivamente podremos decir que para solucionar esa ecuación diferencial tendremos que integrar dos veces. Y al hacer el proceso de integración, digamos, dos veces, van a existir dos constantes. Y por lo tanto vamos a necesitar dos condiciones iniciales. Entonces, tal cual como les había comentado anteriormente, la solución pues general de una ecuación diferencial tal cual como la habíamos escrito acá, entonces digamos solucionarla pues requiere de dos procesos, digamos intuitivamente nosotros podemos decir así, de integración, y podemos decir que pues va a tener dos constantes, ¿no? La determinación pues de esas dos constantes pues van a requerir aquí dos condiciones iniciales. Entonces tenemos las dos condiciones iniciales, ¿no? Que están dadas por las siguientes, digamos, cualidades. La primera, una, digamos, que pase por este punto. Es decir, nuestra función, digamos, que vayamos a encontrar allí, digamos, en nuestra solución, digamos, deberá pasar por este punto, o digamos, esta condición inicial, t sub 0, y sub 0. Bueno, hablando generalmente, ya veremos, digamos, en otros videos que explicaré más adelante unos ejemplos alrededor de esto. Bueno, y otra, digamos, que va a pasar sobre la derivada de esta función. Bueno, recordemos que cuando hablamos del criterio de la primera derivada, estamos hablando, digamos, de la pendiente de la recta tangente que pasa por la curva en este punto. ¿Listo? Eso es lo que nosotros estamos viendo. Cuando derivamos nuestra función, evaluamos en este punto, la pendiente de la recta tangente estará dada por y sub 1. ¿Listo? Entonces, esa y sub 1 me determinará, digamos, la pendiente de la recta tangente a nuestra curva en el punto t sub 0, digamos, y esa pendiente valdrá, digamos, o tomará el valor de y sub 1. Anterior, nosotros podemos decir aquí que cuando vamos a definir un problema de valor inicial se va a poder expresar de la siguiente manera. Bueno, nuestra ecuación diferencial, ¿cierto? Que ya pues les he venido comentando que va a depender pues de un factor lineal, digamos, de nuestra función, digamos que depende pues de t, y esta función pues derivada, o la primera derivada, digamos, y que va a depender pues de t, ¿no? Y acá pues obviamente, digamos, y', ¿no? Digamos que el orden pues va a ser de grado 2. Bueno,
Ya veremos algunos ejemplos. La primera condición inicial, ¿cierto? Que pasa por cuando digamos t sub 0, la condición inicial, digamos el valor inicial, digamos, o va a tener, digamos, cierto valor, y también vamos a necesitar la derivada de esa expresión, digamos, para determinar, digamos, la pendiente de la recta tangente de nuestra función que pasa por el punto t sub 0. Para, digamos que una primera pues clasificación que se puede realizar acá sobre las ecuaciones diferenciales de segundo orden puede ser, digamos, como ecuaciones lineales y ecuaciones no lineales. Hablando respecto a la clasificación de las ecuaciones diferenciales pues de segundo orden, las habíamos clasificado pues en lineales y no lineales. Aquí tenemos algunos ejemplos de las más conocidas, digamos, que cumplen pues esas cualidades allí. Definición más formal de lo que vendría siendo pues una ecuación diferencial lineal de segundo orden, digamos, es pues la que vamos a considerar a continuación, ¿no? Entonces, digamos, lo primero que vamos a determinar es su expresión. Entonces tenemos, digamos que la ecuación es de esta forma, ¿cierto? Donde podemos observar pues aquí que se encuentra, digamos, o la mayor derivada, digamos, o el término que se encuentra con mayor grado de derivación aquí es grado 2, ¿no? Por eso decimos que es de segundo orden. ¿Listo? Luego vendría grado 1, luego vendría pues la que no se encuentra derivada, que vendría siendo pues una expresión, digamos, lineal, ¿no? Esta parte de aquí, ¿no? Digamos, es una expresión lineal. Entonces, bueno, y aquí pues es importante determinar que estas funciones adicionales aquí, una función p que depende de t, q que depende de t y igual pues aquí a una función que también depende de t, son funciones que son continuas en un cierto intervalo a, b. Es importante denotar aquí que para esta ecuación pues vamos a considerar, digamos, una teoría pues que voy a nombrar a continuación, que va a depender, digamos, de g de t. Bueno, entonces nuestra expresión anterior también la podemos escribir de esta forma: y'', eso quiere decir que se derivó pues nuestra función dos veces, ¿cierto? P de t pues y', q, y pues igual a g de t. Entonces, si g de t es igual a 0, entonces nosotros vamos a tener aquí lo que digamos en uno de los videos anteriores he comentado, se conoce como una ecuación homogénea. Ahora bien, si g de t es diferente de 0, entonces tendremos lo que se conoce como una ecuación no homogénea. ¿Listo? Y dependiendo de cada uno de los casos, van a tener distintos procedimientos de solución. Asimismo, también tendrán, digamos, diferentes métodos o diferentes procesos, digamos, en cada uno de ellos. Algunos ejemplos de algunas ecuaciones diferenciales, digamos, de segundo orden. Digamos, aquí tenemos entonces el primer ejemplo. Digamos, esta ecuación diferencial es, digamos, parecida a lo que hemos venido nosotros tratando acá en nuestros conceptos. Y entonces vemos aquí que, por ejemplo, está derivada dos veces, una vez, y aquí está nuestro término lineal, y está igualada pues a f de x, ¿no? Que vendría siendo como decir en el término anterior g de t, ¿cierto? Es decir, no está igualada a 0. Por lo tanto, no sería una ecuación diferencial no lineal, ¿cierto? Perdón, no homogénea, ¿cierto? Vendría siendo, ¿no? Una ecuación diferencial no homogénea. Entonces, bueno, y aquí nos está diciendo el problema que m, c y k pues son números reales. ¿Y qué es lo que describe pues esta ecuación diferencial? Sería pues el movimiento de una masa que se encuentra pues
suspendida, digamos, en un resorte y pues está sometida a una fuerza externa que se simboliza, digamos, o se representa con f de x. Un segundo ejemplo, la ecuación diferencial de, bueno, digamos, la derivada dos veces, digamos, en t, digamos, digamos, θ depende de t, ¿cierto? Se encuentra pues derivada dos veces. Estos vendrían siendo pues constantes, números reales allí, multiplicados por una función seno, pues que evidentemente pues no es una función lineal, ¿cierto? E igualadas pues a cero. Por lo tanto, aquí la ecuación diferencial pues es no lineal y esta ecuación diferencial pues describe el movimiento de un péndulo sin rozamiento, ¿no? Y pues es de segundo orden, ¿cierto? Porque se encuentra derivada dos veces. Este término, ¿no? Entonces aquí podemos ver, digamos, que el mayor término aquí, digamos, en esta expresión, digamos, que me determina el orden, es el término que se encuentra con mayor grado de derivación. Otro ejemplo, entonces, la ecuación diferencial, bueno, entonces vemos aquí, esa es la que me determina el orden, ¿cierto? De orden 2, bueno, segunda derivada, luego vendría primera derivada y luego estaría acompañada por el término sin derivar en y, ¿cierto? Y entonces podemos ver que esta se parece, digamos, a lo que hemos venido mencionando, ¿cierto? Entonces vendría siendo pues una ecuación diferencial de orden 2, como está igualada a 0, vendría siendo homogénea, ¿cierto? Y pues vendría siendo lineal, ¿no? Lineal porque pues este último término acá que está acompañando pues está, digamos, es un término lineal. Entonces esta ecuación pues se conoce como la ecuación de Legendres y digamos, bueno, Legendres de orden m, ¿no? En este caso pues sería de orden 2. Un último ejemplo que vamos a considerar aquí es, pues, digamos, una ecuación diferencial de esta forma. Bueno, derivada dos veces, ¿cierto? Derivada una vez y el término lineal, ¿cierto? Por lo tanto, pues sí sería una ecuación lineal. Y entonces, y como está igualada a 0, entonces vendría siendo homogénea, ¿cierto? Y esta ecuación diferencial se conoce como la ecuación, bueno, de Bessel de orden K. Bueno, respecto a las soluciones de las ecuaciones diferenciales, como los mencioné anteriormente, se clasifican en lineales, no lineales y también se pueden clasificar a su vez, digamos, si bien es lineal o no lineal, a su vez, digamos, cada una de ellas se podrán clasificar como homogéneas o no homogéneas. Y digamos, suponiendo, digamos, en cuál, digamos, cada una de ellas nos encontremos, pues dependerá, digamos, los procedimientos para resolver cada uno de estos procesos. Más adelante, en unos videos que iré presentando, digamos, algunas soluciones de estos tipos de ecuaciones. Bueno, ahora hablaremos sobre el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales lineales de orden 2. El teorema de existencia y unicidad pues nos garantiza la existencia de una solución y a su vez podemos garantizar si esta solución es única o también, digamos, existirán otro tipo de soluciones acá. Entonces, sean P de t, pues una función que depende de t, Q de t, también depende de t, y R de t, funciones continuas en cierto intervalo A, B. Digamos, la garantía aquí es que son continuas en ese intervalo. ¿Listo? Y consideremos un punto t sub 0 pues en ese intervalo. Entonces, el problema de valor inicial, tal cual como está definido acá, ¿listo? Bueno, recordemos un punto, digamos, tenemos que tener dos condiciones iniciales, ¿cierto? En t sub 0, bueno, un valor y sub 0 y la derivada, digamos, en esa expresión, digamos,
evaluada en t sub 0 que me va a determinar la pendiente de la recta tangente en ese punto. Bueno, entonces este problema de valor inicial tiene, dice aquí, una solución, digamos, una solución aquí, digamos, tal cual que va a ser válida en ese intervalo. Aquí en esta parte se trataba de una solución única, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Si estas tres funciones son continuas en un intervalo a, b, y si nosotros consideramos un punto de ese intervalo, podemos definir un problema de valor inicial, tal cual como está aquí, y ese problema de valor inicial tendrá una única solución, digamos, de esta forma, tal que va a ser válida en dicho intervalo. Vamos entonces a considerar aquí un ejemplo. Entonces, el problema de valor inicial, bueno, t al cuadrado, bueno, por y', bueno, luego viene y', bueno, y nuestro término lineal, ¿cierto? Entonces, para darle la forma, digamos, de la expresión anterior, debemos, digamos, eliminar, digamos, de aquí este término, t al cuadrado. Entonces, para ello, pues tenemos que dividir todos los términos entre t al cuadrado. Cuando dividimos este primer término entre t al cuadrado, pues se simplifica aquí al t al cuadrado. Aquí me quedaría dividido entre t al cuadrado, bueno, todo esto entre t al cuadrado, y acá t al cuadrado. Podemos simplificar, ¿cierto? Este término con este, pues aquí me va a quedar t, digamos, y' sobre t únicamente. Aquí no podemos hacer nada, y aquí cuando simplificamos, pues me va a quedar 1 arriba, y aquí me va a quedar simplemente t. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tendremos allí que pues aquí para nosotros este término, digamos, 1 sobre t, vendría siendo lo que nosotros conocemos como p de t, ¿cierto? Q de t vendría siendo pues t al cuadrado menos 4 sobre t al cuadrado, y tendremos que r de t pues vendría siendo como 1 sobre t. Bueno, estas funciones son continuas o deberán ser continuas en un intervalo, ¿cierto? Que, digamos, compartan todas ellas, ¿cierto? Entonces, como serán continuas, digamos, en un intervalo de este estilo, como por ejemplo 0,2, ¿cierto? Este no posee, digamos, el 0, ¿cierto? Porque sabemos que esta función no va a ser continua en 0, y esta tampoco. Bueno, básicamente todas no van a ser continuas en 0, ¿cierto? Por lo tanto, si consideramos este intervalo, en este intervalo nos dará garantía de que va a existir una solución única. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo allí. ¿Listo? Entonces, o también nosotros podemos considerar un intervalo máximo, es decir, que no incluya el 0 y que se vaya a más infinito, ¿no? Ese vendría siendo como el intervalo máximo que podemos considerar allí, y pues evidentemente ese intervalo va a tener una solución y será una solución única. Lo importante allí es que ese intervalo debe incluir a nuestro t sub 0. Nuestro t sub 0 es el que está acompañando a y, digamos, aquí. ¿Listo? Eso quiere decir que t sub 0 pues toma el valor de 1, que es lo que lo que se está considerando allí, y entonces así, digamos, podemos dar garantía de que la solución es única en un intervalo donde las tres funciones sean continuas. Para finalizar, vamos a ver este último teorema. Entonces, si nosotros tenemos, o digamos, si y de p de t es la solución particular de una pues ecuación diferencial no homogénea, ¿listo? Tal cual como está aquí, esa es una ecuación diferencial no homogénea en un intervalo a, b, y si consideramos que y sub h de t es la solución general de la ecuación homogénea,
Recordemos que para ser homogénea debe estar igualada a 0, ¿cierto? Entonces, la suma de esas dos soluciones, tanto la solución de la ecuación diferencial homogénea y la solución particular, digamos, es la solución general de la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, sea la ecuación diferencial no homogénea, bueno, nuestra ecuación diferencial no homogénea, y sean pues y de p de t y y sub h de t, bueno, solución particular y solución de la ecuación diferencial respectivamente, pues en dicha ecuación diferencial, y sea pues la función, digamos, que está definida por la suma de ellas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos afirmar aquí? Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? Vamos entonces aquí a aplicar esta función en nuestra ecuación diferencial. Entonces tendríamos aquí y sub h de t más y sub p de t, bueno, cierra allí, derivada dos veces aquí, más, bueno, p de t por, bueno, y sub h de t más y sub p de t, derivada una vez, más q de t, multiplicada aquí por y, ¿cierto? Y para nosotros y vendría siendo y sub h de t más y sub p de t, bueno, cierra allí, y esto debe ser igual a r de t. Bueno, ahora vamos a desarrollar los procedimientos que allí se pueden realizar. Se reparte pues aquí la derivada, la segunda derivada, ¿cierto? Entonces tendríamos y sub h de t, derivada dos veces, más y sub p, derivada dos veces, bueno, de t, perdón, más, bueno, p de t, factor de, bueno, y' de h de t, más y' de p de t, bueno, cierra allí porque estábamos abriendo aquí, debe cerrar acá, más, bueno, q de t, multiplicada por cada una de ellas. Bueno, allí no hay un procedimiento, lo vamos a multiplicar de forma directa, entonces tendríamos q de t, bueno, y sub h de t, más, bueno, q de t, factor de y de p, por t, y bueno, y esto debe ser igual a r de t. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer aquí pues sería destruir este paréntesis. Bueno, entonces tendríamos allí, bueno, y sub h, prima prima, de t, más y sub p, prima prima, de t, más, bueno, p de t, por, bueno, y prima, sub h de t, más, aplicamos propiedad distributiva, ¿cierto? P de t, y' sub p de t, ¿listo? Allí el paréntesis ya se destruyó, más, bueno, de aquí para acá pues quedaría tal cual, ¿cierto? Entonces quedaría como q de t, bueno, y sub h de t, más q de t, y de p de t, y esto igual a r de t. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es asociar aquellos términos que tengan sub h, digamos, sub h, bueno, sub h, ¿cierto? Vamos a asociarlos en una parte y en la otra parte vamos a asociar aquellos que tengan sub p, bueno, sub p, y bueno, y por acá también estaría sub p. Bueno, entonces vamos a asociarlos. Entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos aquí que, bueno, y' sub h de t, bueno, ya he utilizado este término, ¿cierto? Otro término que tenga sub h vendría siendo este término, todo ese término, ¿cierto? Más, tendríamos aquí p de t, bueno, y sub h de t, listo. Otro término que tenga h vendría siendo este término que se encuentra acá, entonces más q de t, y sub h de t,
Bueno, y entonces ya he terminado aquí, bueno, cierro paréntesis, aquí más, y voy a asociar los otros términos que tengan P. Entonces, ¿qué tendríamos acá? YP, prima prima de T, ¿listo? Ya he usado este término, ahora continúo con este otro término de acá, más P de T, bueno, Y sub P, prima de T, ¿listo? Y me falta este término de acá, más Q de T, bueno, Y sub P de T, cierra allí, ¿cierto? Bueno, perdón, aquí lo abrimos, entonces acá tenemos que cerrar. Y todo esto, simplemente asocié los términos allí, debe ser igual a R de T. Entonces, estas de aquí, esto vendría siendo lo que llamamos como la solución, digamos, de la ecuación homogénea, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros aquí podemos escribir esto como 0 más R de t. Eso no genera ningún cambio, ¿cierto? Sumarle 0 aquí, pues igual vendría siendo R de t. Sin embargo, esta solución, como es la solución pues de una ecuación diferencial homogénea, se va a relacionar o se va a igualar a 0, ¿cierto? Este término lo podemos igualar a 0 y la siguiente es una solución pues de una ecuación particular, digamos, bueno, perdón, la solución de, una ecuación, de la ecuación diferencial particular, ¿cierto? Entonces, ella, perdón, de la solución pues homogénea, no particular. Entonces, ella sí se va a poder relacionar con este término, ¿cierto? Por lo tanto, esta función vendría siendo la solución general de nuestra ecuación diferencial no homogénea, porque cumple las condiciones que allí mencioné. Lo que acabé de decir, bueno, acá, digamos, por falta de espacio lo he escrito acá, entonces lo que les estaba comentando, por tanto, pues esta función, ¿cierto? Y igual a y sub h, bueno, más y sub p, es la solución pues de la ecuación no homogénea, ¿no? Porque está cumpliendo con la relación, ¿cierto? Se está adaptando pues a nuestra ecuación diferencial. Bueno, entonces eso era todo lo que les iba a mostrar en este video. Les agradezco por su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.